Bona tarda a tothom, benvinguts a un dijous més, als dijous de Filologia i Comunicació. El meu nom és Eva Martínez i tinc el plaer de presentar la conferència d'avui, que com ja sabeu es fa en el marc de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona, en col·laboració també amb l'Ajuntament de Barcelona. Avui la conferenciant, dintre del marc dels dijous de Filologia i Comunicació, és la doctora Liliana Tolchinsky, que ara passaré a presentar, però que prèviament m'agradaria que els assistents, els que estem presents aquesta tarda aquí compartint l'estoneta amb ella, sàpiguen una mica quina és la seva trajectòria com a professora i també com a investigadora. La doctora Tolchinsky, malgrat formar part del cos del professorat emèrit jubilats al curs 14-15, jo crec que continua sent professora perquè crec que és una professió que és per tota la vida, com quan un és metge o un és arquitecte, i crec que això de jubilats realment no té gaire sentit parlar en passat, sinó que per mi, i que jo he coincidit alguna vegada en la meva època d'estudiant, la considero encara que és professora, titular de Lingüística General a la Universitat de Barcelona i és doctora en Pedagogia. Ha desenvolupat les seves tasques docents en aquesta facultat, que avui és Facultat de Filologia i Comunicació, i ha estat coordinadora també del programa de doctorat en Lingüística Teòrica, Computacional i Aplicada de la Universitat de Barcelona. Les seves línies de recerca, que té molt a veure amb la conferència que ens impartirà avui, es basen en el desenvolupament típic i atípic del llenguatge, especialment del desenvolupament del discurs oral i escrit, l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura des d'una perspectiva psicolingüística. També és membre del comitè executiu de la East Coast, on, si no m'equivoco, i en tot cas que ella em pugui rectificar, està en el marc d'enfortir les capacitats per establir una xarxa europea en l'àmbit de la literatura de l'escriptura. A més, autora de nombroses publicacions en llibres i revistes, no només en català, castellà, sinó també en anglès, i amb una repercussió no només nacional, sinó també internacional. No puc llegir totes les publicacions, però sí destacar alguna que té a veure molt amb la xerrada d'avui, com Escribir para pensar y persuadir de manera fundamentada, obras com, per exemple, Conocimientos iniciales y logros de los alumnos en el aprendizaje de la lectura y la escritura, Darwin sobre el llenguatge, filogènia, ontogènia i glosogènia, i no només és autora, sinó també coautora amb molts dels seus col·legues. A més, també ha dirigit al llarg de la seva carrera 3 tesis doctorals i ha format part del grup de recerca com IP, com investigadora principal en el grup de recerca per l'estudi del repertori lingüístic. També, com a IP, ha format part de projectes de recerca, com per exemple escriptura analítica i diversitat lingüística, canvis evolutius i microevolutius des de l'educació primària a l'educació superior, en aquest cas amb l'IP compartit amb el doctor Joan Parera, i com a única investigadora principal en els 2 projectes restants com la redacció acadèmica com a eina d'aprenentatge, Escriure per aprendre, EPA, o bé les condicions per a l'aprendizaje de la composició escrita. Per tant, tinc el plaer de presentar la conferència d'avui sota el títol L'escritura y el desarrollo del lenguaje, i té la paraula la doctora Tolchinsky i moltes gràcies i per mi ha estat un honor poder-la presentar. Als assistents, si els sembla bé, després que la doctora Tolchinsky faci la seva conferència, com vulguin, poden intervenir si volen, preguntar o fer qualsevol comentari via xat o bé poden alçar la mà i jo els hi donaré la paraula si connecten el micròfon. Moltes gràcies i benvinguda, doctora. Sí, endavant. Endavant, puc parlar? Sí. Sí, perfectament. Sí, d'acord. A veure, agraeixo de cor la invitació de Canat a
participar en aquestes conferències i m'alegra ser avui amb vosaltres. Lástima que no puc ver-vos, espero poder sentir-vos al finalitzar. I moltes gràcies, doctora Martínez, per les seves amables paraules. I ara, amb el vostre permís, per prudència, pasaré a la meva llengua primera. Hablamos hoy de escritura y desarrollo del lenguaje. En circunstancias normales, hubiera comenzado preguntando qué asociaciones os evoca el término escritura, como una manera de percatarnos de las múltiples facetas, de los múltiples sentidos de este término. Ante la imposibilidad de hacerlo en vivo y en directo, pregunté a muy diversas personas que dijeran lo primero que se les ocurriera, sin pensarlo. Y hete aquí algunas de las respuestas que he recibido. Letras, lecturas, libros, grafías, hipoteca, periódicos, mensajes. Como podéis ver, aquí tenemos con 3 grupos de respuestas un poco diferentes. Las letras, en verde, a las grafías, grafemas se refieren al instrumento en sí. En cambio, lectura, expresión de sentimientos, en azul, se refieren a las actividades que el instrumento posibilita. Y en rojo tenemos los múltiples productos de la escritura. Estos productos de la escritura, textos, cartas y también escrituras hipotecarias, cada uno cumple distintos propósitos comunicativos y reúne características léxico-gramaticales bien diferentes. No hay un solo estilo, un solo modo de realización de la lengua escrita. Ahora bien, como instrumento, es relativamente sencillo, un conjunto finito de elementos gráficos que por combinaciones y permutaciones diversas representan enunciados de una lengua. Algunos de estos sistemas de escritura tienen sus unidades gráficas, representan sonidos consonánticos y vocálicos. Otros, como los semíticos, solo consonantes. Hay sistemas que representan fundamentalmente sílabas y otros lo que nosotros podríamos hacer equivaler, digamos, a las palabras o, en el caso del chino, morfemas silábicos. Pero a pesar de las diferencias que hay entre los distintos sistemas a lo largo de la historia, es curioso cómo casi todos tienen unas ciertas características gráficas generales. Hay quien habla incluso de universales gráficos en la escritura. En algunos sistemas los elementos gráficos, bueno, estas características generales son, por ejemplo, la direccionalidad. O sea, es cierto que hay direccionalidades de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, o de arriba hacia abajo, pero hay una direccionalidad. También esto que llamamos linearidad, o la discrecionalidad. En todos ellos se pueden detectar unidades gráficas, un cierto ritmo gráfico, y el tamaño de los elementos es bastante balanceado. A estas características que comparten los diferentes sistemas de escritura se denominan características superordinadas. Y vamos a recordar este término porque es importante para lo que sigue. Estas características y el hecho de que el número de caracteres sea finito hace que reconozcamos como escritura aún aquellas que no podemos interpretar. Vemos y decimos, esto
es escritura, ¿ah? O parece escritura y con poco riesgo de equivocarnos. A pesar de la relativa sencillez del instrumento, permítanme recordar que la invención de la escritura marca la diferencia entre la prehistoria y la historia. Es que sin un sistema de registro no sería posible investigar lo que ha sucedido. Sin registro no hay investigación posible. Dependemos de lo inmediato. Pero también en comunidades alfabetizadas, el primer acto social es un acto de escritura. La inscripción en el registro de las personas incorpora al recién nacido a su comunidad y lo marca de manera indeleble. Florian Kulmas nos invita, un historiador de la escritura, nos invita a un experimento mental. Imaginar un mundo sin escritura. Casi ninguna de las características que nos son familiares en la sociedad actual pasaría la prueba. No habría ni libros, ni periódicos, no cartas, ni presentaciones de Hacienda, ni notas de conferencia, ni recetas médicas, ni manuales. Nos regiríamos por otro tipo de ley y tampoco ciencia en el sentido en que hoy la concebimos. Obviamente no habría ni filología o lingüística. Y sin embargo, a pesar de la importancia y a pesar de las consecuencias que veremos, los lingüistas no le tienen demasiado apego a la escritura. Recientemente Juan Carlos Moreno Cabrera ha publicado un escrito sobre este tema con un sugerente título, Lenguas amenazadas por los lingüistas, que os recomiendo y la he puesto en la lista de referencia que os dejaré. Hay una entrada en la enciclopedia Routledge sobre escritura que resume las razones fundamentales de esta falta de apego. Dice, debemos distinguir claramente entre escritura y lenguaje. El lenguaje es una habilidad humana innata. Todos aprendemos a hablar sin una instrucción formal. La escritura, sin embargo, no es innata. Debe ser siempre conscientemente aprendida y enseñada. Los niños solo aprenden a leer y escribir algunos años después de haber aprendido a hablar. Pues eso, la escritura no es natural, no es lenguaje, sino un disfraz, como diría Saussure, o una mera transcripción del verdadero lenguaje, como señala Sapir, depende de una instrucción explícita y deriva del lenguaje oral. Y estas son las razones de la falta de apego en general. Pues en este encuentro me propongo mostrar que la escritura es un caso más de reciclaje filogenético, una característica fundamental de la evolución humana que enseguida explicaré, que es parte integral del desarrollo del lenguaje en una sociedad que la posee, obviamente. No podemos estudiar el desarrollo del lenguaje en una comunidad letrada sin considerar los efectos que tiene la lectura y la escritura en este desarrollo, ni proponer modelos de procesamiento del habla sin considerar el papel de la ortografía. Y sí, a partir de un determinado momento, su desarrollo depende de la enseñanza explícita, como en otros dominios de conocimiento, el matemático o el musical. Y en lo que sigue desarrollaré dos cuestiones. ¿Qué es esto del reciclaje filogenético
y cómo afecta la apropiación de la escritura al desarrollo del lenguaje. A ver, desde Darwin en adelante, tenemos claro que la evolución de las especies funciona por reutilización y combinación de estructuras preexistentes, más que por emergencias súbitas. Francis Yacob lo expresa de una manera muy clara. La evolución de las especies funciona como un manitas que acumula en su garaje todo tipo de utensilios, placas y objetos varios para con ellos construir nuevos objetos millones de años después. En biología se conoce como exaptación aquella estructura de un organismo que evoluciona originalmente como un rasgo adaptativo a unas determinadas condiciones y que una vez consolidada comienza a ser utilizada y perfeccionada en pos de una nueva finalidad, en ocasiones no relacionada en absoluto con su propósito original. Las plumas de las aves podrían haber surgido originalmente en el contexto de la selección natural para el aislamiento y solo después cooptaron para el vuelo. En este caso, la forma general de las plumas es una adaptación al aislamiento, una exaptación. A ver, nada en nuestra evolución nos prepara para recibir lenguaje por los ojos. Y entonces, ¿qué utensilios se reciclaron para poder permitir este tipo de evolución? Dehaene, Stanislas Dehaene, un neurocientífico francés, demuestra que los circuitos neuronales genéticamente diseñados para la visión y el reconocimiento facial aprenden a forjar un circuito lector. Sucede que la región asociada al reconocimiento visual de las palabras escritas, parte del córtex temporal inferior, es la misma que se implica en todos los primates en el reconocimiento de objetos y caras. Hay una enorme diferencia de superficie cortical implicada. El cerebro de macacos es más pequeño que el de los humanos, pero existe una gran similitud en la organización celular de las distintas capas corticales y esto permite delimitar que las mismas regiones que en el hombre son responsables de la discriminación visual son las que en el macaco son responsables de la discriminación de objetos. Aprender a leer consiste en conectar información visual con información lingüística. La relación que los adultos lectores establecen entre información visual, fonológica y léxico-semántica se refleja en la así llamada red cortical de la lectura. Desde la región occipitotemporal, que detecta la forma visual de letras y palabras, se transmite información a las distintas áreas del hemisferio izquierdo. La información sensorial conecta con las áreas lingüísticas que le atribuyen significado, sonoridad y articulación. El proceso no es unidireccional de los receptores sensoriales a las áreas corticales, sino bidireccional, retroalimentado permanentemente por las áreas corticales y controlado por núcleos que regulan la atención. Es como si hubiera allí un control que dijera, a ver, este rasgo que ha accedido por el área occipitotemporal, ¿pertenece o no pertenece a la letra? ¿Esta letra pertenece o no pertenece? Es una burda representación. Pero este circuito es un punto de llegada. Las conexiones entre la región occipitotemporal y las áreas lingüísticas en el hemisferio izquierdo
son un resultado, no un punto de partida. En niños que aún no leen, no se observa la activación inmediata del hemisferio izquierdo que se observa en el adulto, sino más en el hemisferio derecho. Aún no hay una vinculación entre formas visuales y lenguaje. A medida que avanzan en la lectura, se activa el anclaje cerebral con las áreas del lenguaje. El cambio en el patrón de activación refleja lo que hoy sabemos sobre el desarrollo en el individuo, el desarrollo ontogenético de la escritura. Y voy a detenerme un momento en qué es esto del desarrollo ontogenético de la escritura. A principios del siglo XX, Alexander Luria, neuropsicólogo y médico ruso, uno de los fundadores de la neurociencia cognitiva, y su discípulo Lev Semyonovich Vygotsky, se propusieron explorar los efectos que produce la adquisición de un sistema simbólico en la actividad cognitiva de las personas. Era un momento propicio, ya que los soviéticos estaban realizando campañas masivas de alfabetización al mismo tiempo que implantaban la economía colectivista. Para cumplir con este objetivo, Luria y Vygotsky exploraron cómo razonan adultos antes de aprender a leer y escribir y después de haber aprendido. Lo hicieron en las remotas regiones de Uzbekistán, en los colmos, en las granjas colectivas. Pero además examinaron qué saben niños pequeños antes de iniciar la enseñanza formal y cómo razonan sobre ese conocimiento. Descubrieron así lo que ellos mismos llamaron la prehistoria del lenguaje escrito, las características de las primeras escrituras infantiles. Boba, uno de los participantes en la investigación de Luria, tiene 5 años y el entrevistador le pidió que escribiera "los ratones tienen cola larga". Y esto es lo que Boba hizo. Cuando el entrevistador le preguntó, ¿qué dice? Boba respondió, así es como se escribe. La escritura es un objeto visual con ciertas características superordinadas. ¿Recuerdan lo que eran superordinadas? Las generales. Pero aún no se relaciona con la palabra hablada, no representa. 50 años después, a finales de los 70, las ideas vygotskianas fueron retomadas y expandidas en distintos lugares del mundo. Llegaron a mí por vía latinoamericana, de la mano de Emilia Ferreiro, y las exploré en lengua hebrea hace mucho tiempo, y este aquí lo que encontré. A Tami, 5 años, tenía que, le pedí que escribiera niña, y alda, una niña baila, una niña baila y canta, una niña baila y canta muy bien. Como ven, los hallazgos vygotskianos reaparecieron. No hay ninguna representación diferenciada para cada uno de los distintos enunciados. Interesante, recientemente Carmen Fusca, en castellano, en Argentina, encontró las mismas escrituras indiferenciadas, pero a los 3 años. Probablemente como consecuencia de una presencia más profusa de ejemplares escritos en el entorno ya desde parvulario, cosa que no sucedía ni en Rusia a principios del siglo XX, ni en Israel
en los 80. La diferencia radica en la cantidad y calidad de la exposición y no tanto en la calidad de las primeras respuestas infantiles. Estas primeras escrituras muestran cómo se escribe, pero aún no qué y cómo representa la escritura. Todavía hay que dar algunos pasos hacia la fonetización de la escritura, hacia la relación entre grafías y sonidos. Ahora bien, no hay duda de que los jóvenes escribientes oyen las diferencias entre los enunciados que se les pide escribir. El próximo paso es mostrar las diferencias en la escritura y aquí recurren a una estrategia genial. Lo veremos en una niña israelí y un niño barcelonés. A los dos niños les pedimos que escribieran lo mismo en sus respectivos países. Y los dos recurren a la misma estrategia. ¿Recuerdan cómo definimos un sistema de escritura? Un conjunto finito de signos gráficos que por combinaciones y permutaciones representan los enunciados de una lengua. Pues aquí ya hay un sistema de escritura, pero propio. Trabajan con un número finito de unidades gráficas, el nombre propio funciona, que es lo único que saben escribir con seguridad, digamos, como una especie de alfabeto que sirve para escribir distintas palabras. Todavía no es alfabético, por eso es propio. La transición de estos sistemas propios de escritura a la escritura alfabética, la psicogénesis, como la denomina Emilia Ferreiro, es apasionante, pero la dejaremos para otro día. Solo pretendía ilustrar la precoz sensibilidad a la presencia ambiental de la escritura y cómo se refleja en las primeras escrituras antes de que descubran su valor simbólico. Mi propósito es centrarme en qué le pasa al lenguaje una vez que los aprendices se han apropiado de la escritura. Pero antes quiero aclarar qué significa o qué implica apropiarse de la escritura. En principio, las convenciones alfabéticas del catalán implica alfabetizarse, es decir, convenciones alfabéticas, aquí tenéis un ejemplo, incluyendo las normas ortográficas que le permiten al aprendiz leer y escribir palabras o frases. La alfabetización inicial ya produce efectos en el análisis del habla, lo veremos enseguida, pero a estos efectos se suman los cambios en la lengua que se dan al acceder a los productos de la escritura, a la variedad de escritos con distintas finalidades comunicativas, escritos, impresos o digitales, porque en los diversos productos de la escritura aparecen no solo las convenciones alfabéticas, sino las no alfabéticas. En nuestras lenguas, el uso de mayúsculas indica categoría nombre propio. El mismo artilugio indicará que comienza una oración. El uso de cursiva, en el siguiente ejemplo, convierte el sintagma en un sujeto parlante que acepta no concordancia. Y la presencia de comillas, para quien conoce las convenciones no alfabéticas, sabe que esta no es una oración, no es una oración propia, sino de otra fuente, producida por otro. El sistema de puntuación, los sistemas de titulación, el uso de cursivas y negritas, la mayúscula en los mensajes electrónicos para manifestar enfado o gritos, intentan paliar aquello que el sistema o que los sistemas de escritura no representan, ya que están centrados en las relaciones entre letras y sonidos, en el caso del alfabeto.
categorías de palabra, fin de oración, importancia del mensaje, fuente del mensaje, algunas de las intenciones del autor. Estas convenciones introducen numerosos términos metalingüísticos, punto, punto y coma, y movilizan conocimiento gramatical implícito. Para poner un punto al final de oración, hay que movilizar la noción de oración. En ese sentido, les diré que los aprendices son prudentes. Hasta bastante avanzada la escolaridad, solo ponen punto final, al final físico del texto, y no se comprometen con la noción de oración. Ya aclarado, espero, a qué me refiero con apropiación de la escritura, nos abocamos a nuestra segunda cuestión: los efectos en el lenguaje. A ver, es una pregunta difícil de responder, porque la escritura nunca viene sola, los estudios, y la carencia tampoco. Los estudios precursores de Luria y Vygotsky en Uzbekistán mostraron diferencias importantes en el razonamiento de los campesinos antes y después de haber sido alfabetizados. Pero la alfabetización no vino sola, sino acompañada por un cambio notable en las condiciones de vida y de trabajo. Es difícil determinar si los cambios observados fueron debidos estrictamente a la escritura. Pero la metodología de investigación es cada vez más cuidadosa y los estudios más numerosos. Se exploran niños de la misma edad en entornos socioeconómicos diferentes, pero con diferente nivel de alfabetización, adultos alfabetizados y en proceso de alfabetización, y se examina la influencia de la ortografía en la manera como adultos y niños alfabetizados reconocen, analizan y juzgan enunciados. A partir de los resultados obtenidos, podemos afirmar que la apropiación de la escritura cambia la manera de analizar, usar y pensar el lenguaje. Y ahora mostrar. Un estudio muy cuidadoso al respecto, uno de los mejores controlados, es el realizado por Alexander Castro Caldas, un neurocientífico portugués, aprovechando la situación sociocultural de un grupo de familias en el sur de Portugal. En los años 30, estas familias no podían enviar a todas sus hijas a la escuela. Por tradición, la mayor quedaba en casa para atender a los padres y a las hermanas escolarizadas. Este grupo de mujeres, criadas en condiciones muy similares, excepto por la alfabetización, respondió de manera similar a diversas pruebas verbales y de inteligencia. Sin embargo, sus respuestas en tareas muy sencillas que requerían focalizar la atención en cadenas sonoras fueron bien diferentes. Al intentar repetir pseudopalabras, que bueno, por las dudas, son cadenas de sonidos que son factibles en la lengua de los hablantes, pero no palabras que existen en su lengua, compuestas por un número reducido de fonemas, cometían errores. Las informantes y letradas cometieron más de un 60% de los errores en la repetición. Las más letradas solo un 16%. Los investigadores asumieron que el proceso fonológico, el procesamiento fonológico inducido por la lectura, por la relación grafía-sonidos que hacemos al leer, no se habían desarrollado completamente en estas mujeres y por ello se aproximaban a los estímulos lingüísticos por la vía léxico-semántica. Esta presunción se comprobó al observar que al repetir pseudopalabras, en muchos casos las asimilaban a palabras. Por ejemplo,
decían cabeza para capeta o gravata, que es corbata en portugués, para travata. En las imágenes cerebrales, los investigadores observaron que en las informantes iletradas no se activaban regiones diferentes para palabras y pseudopalabras. En las informantes alfabetizadas, en cambio, se activaban zonas diferentes y para las pseudopalabras una estructura muy próxima al área de Broca que facilitaba la focalización en la estructura de sonidos y que se activa habitualmente durante la lectura. Ahora, el más evidente de los efectos, probado y comprobado en niños y adultos no alfabetizados, en múltiples tareas, consiste en la dificultad de detectar explícitamente los segmentos subsilábicos que componen una palabra. La discriminación implícita, inconsciente, se da ya en bebés de pocos meses, pero cuando se trata de identificar, aislar, quitar o agregar segmentos subsilábicos conscientemente, explícitamente, la alfabetización establece una frontera. Niños no alfabéticos pueden responder a la pregunta ¿con qué sonido empieza moto? Repitiendo la primera sílaba, pero aunque reciban ejemplos y variaciones en el enunciado, difícilmente podrán repetir el primer o el último segmento subsilábico. A finales de los 70, Moraes y un grupo de investigadores en portugués y muchos posteriormente compararon adultos iletrados con adultos ex iletrados, 6 meses después de que hubieran aprendido a leer y escribir. Los iletrados cometían permanentemente errores controlando por familiaridad de palabras, utilizando todo tipo de ejemplos. 6 meses después de haber sido alfabetizados, podían ya analizar palabras en los segmentos componentes. La conciencia explícita de segmentos subsilábicos no se desarrolla espontáneamente, sino como resultado de aprender a leer en un sistema alfabético o de someter a niños de parvularios a entrenamientos sistemáticos en detección explícita de fonemas. Otro día discutiremos su relevancia. Mencionaré ahora un segundo efecto generalizado en niños y adultos. El análisis explícito del habla está filtrado por el conocimiento ortográfico. Por ejemplo, el tiempo que lleva a juzgar si 2 palabras presentadas oralmente riman es mucho menor para palabras que tienen ortografía similar, como ghost y toast, como roast y toast, que para aquellas de ortografía diferente como toast y ghost. Muchas veces cuando se les pide contar fonemas, bueno, sin utilizar el término, los niños cuentan sonidos no por la pronunciación, sino por la ortografía. Y entonces para rich cuentan 4 fonemas, para pitch 5 fonemas. Están contando letras. Veremos a continuación qué sucede más allá de la alfabetización inicial, con el acceso creciente a los productos de la escritura. A ver, una respuesta es bastante obvia, aunque no por ello menos importante. Al ampliarse la experiencia o el acceso a diferentes fuentes de información, aparecen cambios cuantitativos en la lengua, en particular un aumento notable del vocabulario. Diversos estudios muestran un incremento de hasta 6 veces en el vocabulario activo a lo largo de la escolaridad.
¿Y qué pasa en catalán? A ver, hace algunos años compilamos con Ana Llauradó y Toni Martí un corpus del catalán escrito, el corpus Sesca. Recogimos producciones escritas de más de 2000 informantes, desde preescolar hasta segundo de la ESO, de diversas escuelas de Cataluña. En una de las tareas les pedíamos a los participantes anotar todas las palabras que pudieran recordar sobre un determinado campo semàntico. Escriu totes les paraules que puguis recordar de noms de menjar, per exemple, pa, o de peces de roba, per exemple, abric, de noms de la natura, per exemple, pluja, activitats de lleure, nedar, trets de personalitat, simpàtica. Como vemos en este gráfico, se duplica el número de piezas léxicas que los jóvenes, que los niños y adolescentes son capaces de producir. Algunos campos lingüísticos más ricos que otros. Pero lo interesante es que el aumento no se produce solamente por incremento de piezas léxicas, sino por una movilización de mecanismos morfológicos. Si necesitan definir un rasgo de personalidad como lluitador, llutatiu, i avorrit és indivertit, i antipàtic és antisimpàtic, y malalt és antisà. Mecanismos morfológicos que sirven para rellenar huecos léxicos. Además, notamos un cambio en el nivel, con el nivel escolar, no solamente en la cantidad de piezas léxicas, sino también en las unidades de producción, en la manera como responden a nuestra solicitud de decir las palabras que recuerdan. Tengan en cuenta que dimos para cada campo semántico una palabra aislada, siempre. Sin embargo, la mayoría de las respuestas de los informantes más jóvenes eran multipalabras. M'agrada el pa, vaig a buscar pa, que está malalt. Son todas multipalabras, pero evidentemente tienen diferencias entre ellas, ¿no? De forma y función. Las que aparecen en verde proponen situaciones, explicaciones, y su uso disminuye con la edad. Las que aparecen en azul son colocaciones expertas, aparecen sobre todo en el campo semántico de fenómenos de la naturaleza y a partir de cuarto grado y con un leve aumento con la edad. Las que aparecen en morado son como, funcionan como recursos de perezosos. Una conducta habitual que consigue dar más piezas léxicas sin pensar demasiado. Suponemos que funciona como una especie o como un mecanismo de primado interno y aparecen fundamentalmente para comida y ropa. Tenim pollastre al forn, pollastre a l'as, pollastre farcit. Estas no representan una tendencia con la edad. Las expresiones en verde, las que describen escenas o situaciones, recuerdan aquellas que a principios del siglo XX detectó Jung, el psicoanalista. Carl Gustav Jung diseñó el test de asociación de palabras. El entrevistador proponía una palabra para ver con cuál otra la persona la asociaba, y Jung descubrió, para su sorpresa, que había más diferencias entre las respuestas de individuos educados y no educados que entre individuos perturbados y no perturbados. Los individuos no educados no asociaban una palabra a otra palabra, sino que proponían pequeños relatos, paráfrasis o explicaciones similares a las respuestas en verde que producen los más jóvenes del Sesca. Asociar con descripciones o situaciones, en lugar de hacerlo con palabras aisladas,
sería un indicador de una fase en el desarrollo metalingüístico durante la cual no se separa claramente la forma lingüística, la palabra en sí, de su referente o significado. Esta característica resuena en las respuestas de niños de 4 o 5 años que aún no leen ni escriben de manera convencional, cuando se les pide, dime una palabra larga y proponen un tren, y una palabra corta y pues fresa. O cuando frente a una etiqueta escrita con 2 palabras, deben decidir en cuál ponen motocicleta y en cuál pone camión y deciden por la congruencia con el tamaño del referente. Las tareas de segmentación léxica explícita confirman esta característica. Cuando se pregunta a niños aún no alfabéticos cuántas partes hay en el enunciado, 6 niños están jugando en el patio, indican que hay 6 partes, o que hay 2 partes, que son 6 y que están jugando. Respuestas que raramente encontraríamos en niños alfabetizados. A lo largo del tiempo se han variado las tareas en las cuales se formulan las preguntas, pero las conclusiones se reiteran. La capacidad de focalizar en la forma lingüística para segmentarla en sonidos, para repetirla tal cual sin transformarla, para detectarla en una frase, para compararla con otras formas lingüísticas, es un resultado de la experiencia con la lengua escrita. La apropiación de la escritura trae consigo no solamente un aumento del léxico, sino que ayuda a distinguir formas de significado, distinción fundamental para aceptar, por ejemplo, la existencia de sinónimos u homónimos. Si forma y significado son indisolubles, ¿cómo aceptar que niña y nena refieren a la misma entidad o que formas idénticas refieren a entidades distintas? Esta distinción entre lo que se dice y lo que se quiere decir es además fundamental para entender metáforas, ironía, expresiones idiomáticas, es decir, los diversos usos figurativos de la lengua. Nos sorprende que los estudios muestren una relación directa entre nivel de alfabetización, comprensión y producción de los diversos usos figurativos del lenguaje. Por último, quiero referirme a otro de los efectos notables del acceso a los productos de la escritura, pero debo volver un momento al corpus ESCA para argumentarlo. Además de los vocabularios, pedimos a los informantes que redactaran 4 tipos de texto diferentes. Explicar una película o una serie que les hubiera gustado para obtener una narración, recomendar a un amigo una película que les hubiera gustado para obtener un texto argumentativo, contar un chiste o alguna situación divertida, asumimos que reproducirían una forma típicamente oral y definir palabras. ¿Qué es un virus? ¿Qué es fastigoso? Pretendíamos, por un lado, observar la evolución del léxico en los textos y por otro, comprobar qué variación o si había alguna variación según el tipo de texto. Lo que vimos es que con el nivel educativo aumentaba la longitud de palabras. Recordemos que palabras más largas son de menor frecuencia y mayor complejidad morfológica. Y se ampliaban el uso de adjetivos y de nominalizaciones. Los adjetivos son formas que se realizan en consideración al interlocutor, que es quien requiere, quien necesita cualificaciones y especificaciones, pero también aumentan obviamente la expresividad y la precisión en el texto. Las nominalizaciones dan un tono impersonal y de mayor nivel de generalidad. No es lo mismo hablar de mi amigo, nuestros amigos, qué sucedió, que hablar, o en este caso, escribir sobre la amistad.
Estos cambios en estas tres características se daban de manera diferente para los distintos tipos de texto. Se daban siempre ajustados al tipo de texto. Para verlo de manera más clara, lo he puesto aquí como los dos extremos, lo que sucedía en los chistes y lo que sucedía en las definiciones de palabra como dos ejemplos de géneros o de tipos de texto muy contrastados. Vemos que sí aumenta con el nivel educativo, pero a medida que a medida que avanzan en la escolaridad, crece la distancia entre los usos más coloquiales en los chistes y los usos más académicos en la definición de palabras. Con la creciente experiencia en tipos de texto diferente, aumenta la flexibilidad retórica, es decir, los hablantes son cada vez más capaces de adecuar recursos léxicos y gramaticales a distintas circunstancias comunicativas. Estos resultados reiteran los que habíamos visto ya en otros tipos de texto, por ejemplo, narrativos y expositivos, en características gramaticales y discursivas varias, por ejemplo, en los narrativos, uso de tiempos verbales, pretérito, imperfecto para establecer el contexto de la narración, con un cambio al pretérito indefinido para indicar el episodio desencadenante. Estábamos en sexto de primaria cuando llegó la fecha del examen, frente al uso de presente atemporal en los textos expositivos, los recursos de despersonalización como voz pasiva o construcciones con C que aparecen fundamentalmente en los textos expositivos. No quiero decir con esto que los textos sean siempre buenos textos. Las diferencias individuales son enormes en la producción textual, pero las características léxicas y gramaticales difieren adecuándose a la función comunicativa fundamental. Denotan flexibilidad retórica, aunque a muchos carezcan de calidad narrativa o expositiva. Pues, recapitulemos. He comenzado esta charla señalando que a pesar de la importancia y las consecuencias que tiene el aprendizaje de la lectura y la escritura, muchos lingüistas bueno, nunca sé si referirme a este hecho en presente o en pasado, reluctantes a considerar la lengua escrita como objeto de estudio de la lingüística. Incluso consideran algunos que no es lenguaje, ya que no es natural, en el sentido de genéticamente determinada y debe ser explícitamente enseñada. He reaccionado a esas objeciones, mostrando que aunque no esté genéticamente determinada, resulta de dos características especificadas filogenéticamente: la plasticidad de nuestro cerebro para adaptarse a un artefacto cultural reutilizando estructuras ya consolidadas, en este caso, las dedicadas a la discriminación de objetos en pos de una nueva finalidad: interpretar y producir grafías conectándolas con áreas de procesamiento semántico y fonológico. Nuestro patrimonio genético especifica una arquitectura cerebral restringida, por eso relativamente reciclada, pero parcialmente modificado que abre un espacio a los objetos culturales aprendibles, como música, las matemáticas, la geometría y la escritura. Todos ellos desarrollados por un proceso de reciclaje de capacidades existentes comunes a otras especies. La segunda característica es la capacidad
de nuestra especie de aprender y enseñar. Dice DeHaan, Homo sapiens es un primate capaz de pedagogía. Tiene la capacidad de apreciar los conocimientos y los estados mentales de sus congéneres, condición necesaria para poder enseñar y aprender. Esta capacidad se manifiesta, y lo hemos visto, en una tendencia natural a dejar, a imprimir, a dejar marcas gráficas sobre cualquier superficie. Y si tenéis alguna duda, dejad un par de rotuladores al alcance de un niño de 2 años y veréis lo que sucede. Hemos visto que las primeras escrituras infantiles que resultan de crecer en una comunidad letrada sin que medie una enseñanza explícita. A ningún padre o maestro se le ocurriría enseñar a trazar montañitas o combinar las letras del propio nombre para escribir distintas palabras. Es que aprender del entorno es una característica específicamente humana, para bien o para mal. Obviamente, solo puede desencadenarse la escritura si ésta forma parte del entorno del aprendiz. Sobre estas aprehensiones básicas, implícitas, actuará la enseñanza directa para hacer explícito lo implícito y poder así avanzar y profundizar en el conocimiento, tal como sucede en otros dominios de conocimiento. Al preparar la mesa familiar, los niños realizan correspondencia término a término. Un plato para el tío Joan, otro plato para... Pero para descubrir el papel que cumple la correspondencia término a término en teoría de conjuntos, se necesita enseñanza explícita. Confío en haber dejado claro... Confío en haber dejado claro que aprender a leer y escribir no consiste solo en adquirir una habilidad psicomotora, sino en adquirir un instrumento cognitivo para acceder de manera explícita al conocimiento lingüístico implícito. Niños pequeños discriminan fonemas, segmentan palabras y frases para formar nuevas palabras y frases, distinguen palabras de no palabras, pero de manera tácita. El soporte gráfico que da la escritura posibilita tomar conciencia de los segmentos que componen la palabra. La separación gráfica entre las palabras le da entidad tanto en el contexto de las frases como de manera aislada. Facilita además la separación entre forma y significado. El acceso a los productos de la escritura provoca una reestructuración del vocabulario, moviliza mecanismos morfológicos para cumplir huecos léxicos, amplía las categorías léxicas y activa una mayor variedad de recursos gramaticales y con ello una mayor flexibilidad retórica. Quiero acabar con 2 citas que pienso que reflejan de manera muy clara y profunda qué nos hace la escritura como consecuencia de lo que hacemos con ella. Jutta Fried es una psicolingüista inglesa que dice que la escritura es un virus. Se podría comparar la posesión de un código alfabético con un virus muy adecuado a nuestros tiempos. Este virus infecta todo el procesamiento del habla. El lenguaje nunca vuelve a ser lo mismo. Y ahora algo un poco diferente. James Joyce habla de la mentalidad ABCD. Y Cheito dice, con la escritura viene el habla interior, el diálogo con uno mismo. Esto parecería ser el resultado de traducir lo verbal en visual y lo visual en verbal.
Este es un proceso extremadamente complejo por el que pagamos un alto precio psíquico y social. El hombre alfabetizado experimenta un retraimiento psíquico interno de sus sentidos externos que le produce una fuerte cojera psíquica y social. Pero las recompensas son muy ricas. Aquí tenemos la lista de bibliografia i moltes gràcies per la vostra atenció i he acabat. Ara és el vostre torn. Muchas gracias, doctora Tolchinsky, por esta interesante conferencia y sobre todo gracias por la claridad en su exposición. Donem pas a continuació al torn de paraula, per tant estaré pendent tant en el xat com les persones que vulguin prendre veu a través de l'alçada de mà o directament obrint el micròfon. Tenen la paraula els assistents. Muchas gracias, doctora Tolchinsky. A vostè. Això és bo o és... Doncs crec que bo, no? Ha quedat clar, molt clar, però m'agradaria que estiguessin a l'altre costat, poguessin participar, donessin la seva veu, la seva opinió. Si algú vol intervenir, té el micròfon obert. Miro el xat per si algú vol... Aquí crec que tinc algú. Crec. A veure, vaig a mirar-ho perquè com tinc dos xats oberts... Roser Jiménez dice: muchísimas gracias, el contenido ha sido muy interesante y su exposición muy clara. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Roser Jiménez. A veure... Diguem-ne que deixem la bústia oberta. Doncs jo si no... sí, algú volia... Perquè si no anava a preguntar jo. Crec que la senyora Olga Fajardo vol preguntar i té el micròfon. Si obre el micròfon té la paraula. Endavant, Olga. Sí, Olga? Crec que ha aixecat la mà i... Sí, endavant, Olga, endavant, et sentim. Tens el micròfon obert, Olga, Pots parlar. Crec que la persona que està a la tècnica t'ha donat la paraula. Pots parlar si vols. Sembla que no. A veure. Aquí. Xat. Si no, pel xat, exacte. Diuen que si no, doncs si no pot parlar l'Olga, doncs pel xat no hi ha problema. Exacte. Josep Besa diu que si no pots parlar que ho faci pel xat, sí, però veig que pel xat només està la intervenció de la Roser i del doctor Josep Besa. Ara em sentiu? Ara sí, perfectament. Endavant, Olga. Perdoneu, disculpeu, no estic amb l'aparell habitual. Doncs bé, volia donar les gràcies a la doctora Liliana. Ha sigut realment un plaer. Jo soc estudiant de lingüística i els professors crec que em coneixen perquè totes les assignatures pregunto l'aplicació a l'escriptura d'allò que estem treballant. Així que estic molt en sintonia amb la idea de que l'escriptura, des de moltes vessants, seria molt interessant que estigués encara més present del que està dins del programa. I a mi m'interessa per
per raons de feina, perquè he treballat amb alfabetització i per altres temes d'estudi. Però ha sigut molt clar, molt bonic, a més, molt entenedor i molt ampli. Crec que ha obert molts temes. I moltes gràcies. La Roser Jiménez dio una pregunta bastante concreta. En el gráfico sobre la evolución en el uso de adjetivos me ha parecido que en un séptimo curso, había una disminución. ¿Es posible? Si es así, ¿a qué podría deberse? ¿Puc respondre directament o com es fa? Sí. Bueno, el aprendizaje, el desarrollo no es nunca completamente lineal, ¿ah? Ni en sentido ascendente, sino que usualmente procede por altibajos, o sea, por disminuciones y aumentos. Exactamente qué sucedió en séptimo curso con los adjetivos en estos dos tipos de texto, no puedo responderlo en estos momentos, pero es habitual que cuando trazamos curvas de aprendizaje encontremos estos ascensos y disminuciones. A veces tienen que ver con la propia dinámica del aprendizaje, o sea que aumenta a lo mejor en un aspecto la manera de resolver y disminuye en otro aspecto, pero exactamente lo buscaré, obviamente, así que con mucho gusto en algún momento te respondo. Tú me escribes y yo busco la respuesta exacta de qué pasó en séptimo grado con los adjetivos en estos dos textos, en chistes y definición de palabras. Por ejemplo, en definición de palabras, lleva un tiempo hasta que logran entender o de poder producir cuál es la estructura que corresponde, es un X que tal cosa, y eso por eso hace que haya subidas y disminuciones y aproximaciones diferentes a lo largo del aprendizaje. A ver, otra pregunta concreta y más fàcil. Sí. El doctor Besa diu, a mi m'ha semblat interessant la relació entre els adjectius i l'interlocutor que has fet, Liliana. I voldria que ho detallessis una mica, si pot ser. Es un riesgo que corro, pero creo que es así. ¿Para qué utilizamos adjetivos? O sea, el que escribe tiene muy claro si se trata de un amigo bueno o de un amigo malo, de un amigo alto o bajo, y estoy hablando de adjetivos básicos. Pero quien necesita tener esa información adicional más allá del que la produce es el interlocutor. A ver, en general, la categoría adjetivo es de lo que se llama de adquisición tardía. Si nosotros hacemos un análisis evolutivo del uso de los adjetivos, aparte de las nominalizaciones, que también son de adquisición tardía, obviamente las más innovadoras, no las más comunes, pero los adjetivos son de adquisición tardía. Y pensamos que en los textos son un recurso que le sirve más al que lee el texto o al que va dirigido el texto que al que produce el texto, porque el que lo produce ya lo sabe. Cuando decide un referente específico ya sabe qué características tiene. Cuando agrega el adjetivo lo hace más pensando en quién lo va a leer que en quién lo está escribiendo. Muy bien. Sí, le dan las gracias tanto Roser como el doctor Besa. Digo, ok, molt bé, gracias. Y Roser deia, era solo una curiosidad porque me ha llamado la atención. Y le da las gracias. Sí, es que bueno, esto forma parte de lo que se denomina en narración los recursos evaluativos, los recursos de evaluación. O sea, son todos aquellos que van más allá de los eventos y que cualifican el evento. Una narrativa, el esqueleto de una narrativa podría ser, bueno, es una lista de eventos. Pasó antes, pasó después, pasará más adelante. Pero cuando comienzan a agregarse
impresiones sobre los protagonistas, características de los protagonistas. Son elementos que van más allá del esqueleto de eventos. Y es allí donde aparecen fundamentalmente los adjetivos. ¿Y cree que tiene relación el paralelismo entre el sistema lectoescritura? Es decir, porque a los niños cuando se les enseña a leer y a identificar su nombre, es verdad, usted lo ha dicho, a través de forma, ¿no? Incluso les hacen tocar las letras para saber si la B o la V sube o baja. ¿Cree que ese resultado que usted ha propuesto podría establecerse un paralelismo con el grado de adquisición del propio sistema de la lectoescritura que se le da a los chicos, a los chiquillos? No creo que tenga que ver con las cuestiones iniciales, no con el aprendizaje inicial. Creo que tiene más que ver con el contacto con los textos, porque en el uso conversacional, digamos, tampoco utilizamos tantos adjetivos, y los que utilizamos son bastante básicos y reiterativos. Entonces, el hecho de que comiencen a aparecer, yo me acabo de perder un mensaje de, creo que Josep, que pensar narrativamente, bueno, para pensar narrativamente hay que ir más allá de los eventos, y en este caso, o sea que la relación que intentamos establecer no es tanto con los primeros procesos de enseñanza y aprendizaje, sino con lo que sucede más adelante, que es la utilización del vocabulario más frecuente y más típico de los textos. Gràcies, Josep. He vist ara el teu missatge. No sé si algú més vol intervenir, preguntar, agrair. Bueno, ja està. Més agradat. No, però realment ha estat molt, molt interessant, molt, i molt didàctic. Vull dir. Bueno, com tu vas dir al començament, aquesta professió que no abandonem mai. Exacte, sí. No sé si algú més vol intervenir, vol preguntar. Si us fa mandra escriure al xat, no hi ha problema, podeu... Maria. Bueno, la doctora Celaya li dona les gràcies. Gràcies. Bueno, espero que la propera siga face to face. Exacte. Ja estem una mica fatigats d'aquesta situació. Sí, realment. Doncs no sé si algú més vol intervenir. Crec que la persona que està a la tècnica poden obrir micròfon sense problema. Jo no puc fer-ho, però si algú vol intentar-ho, doncs pot parlar per micròfon. No sé si hi ha missatges per aquí, tampoc. Bé, doncs, no sé si vostè vol afegir alguna coseta més. No sé, a ver, algún lingüista qué opinan de si realmente, a pesar de la tradición lingüística, la lengua escrita y de las diferencias que suelen establecerse con la filología, ¿qué opinan de este esfuerzo de incluirlo dentro del campo de la lingüística, obviamente por vía de la psicolingüística, pero bueno, la psicolingüística forma parte? He visto algunos entre el público, bueno, he leído algunos entre el público. Es posible que la reacción sea buena, pero que ya lo teníamos clarísimo desde hace mucho. Por eso siempre mi duda es si utilizar el presente o el pasado para referirme a
posiciones, pero el artículo de Juan Carlos Moreno Cabrera, que es muy reciente, me llamó la atención porque digo, bueno, entonces no está tan resuelta esta cuestión del efecto que realmente produce la escritura en el desarrollo del lenguaje, y lo que él puntualiza es mucho más profundo, porque él puntualiza que produce un efecto en la tipología lingüística, que según que nos centremos en lengua oral o lengua escrita, las lenguas recibirían una distinta clasificación en el marco tipológico. O sea que el debate sigue presente, es candente, y las opiniones son bastante diversas. No sé si algú més vol intervenir. A veure, aquí ha entrat algú. Sí, crec que algú vol dir alguna cosa. No sé, és que m'arriben veus. No sé si algú vol intervenir. És que m'ha arribat algun senyal, però no... Bé. Llavors, el meu correu està obert, ja he rebut 2 correus demanant el text. Llavors, qualsevol persona que estigués interessada en rebre aquesta xerrada, el meu correu està obert. Molt bé, perfecte. I moltes gràcies realment a tothom. A vostè, doctora Tolchinsky, li estan donant les gràcies per la conferència, per aquests debats oberts. Gràcies també als assistents per l'interès i, malgrat les circumstàncies, doncs crec que... Diuen, la Meritxell diu que la sessió es publicarà a YouTube ben aviat. O sigui que la podem tornar a veure tantes vegades com vulguem. I el doctor Besa li torna a donar les gràcies. Durant la setmana vinent, diu la Meritxell, que podreu trobar-la a YouTube. Doncs, doctora Tolchinsky, ha estat un plaer. Fins aviat. I fins molt aviat, i cuideu-vos tots molt. Exacte, igualment. Doncs moltes gràcies a tothom per assistir-hi i ha estat un plaer, de veritat. Molt bona tarda a tothom. Adéu. Adéu, que vagi bé. Adéu.